noches. ¿Cómo han estado? Ya no hubo ninguna duda del tema que vimos de el purgatorio y el cielo. La hermanita que no lo podía ver, sí lo pudo bajar de YouTube. Y sí lo pudo ver. Muy bien. Vamos a tardar un poquitito en lo que logramos proyectar, así es que si me hace un favor de ponerse de pie, vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta bendita tarde te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te damos gracias, Señor, por estar vivos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un techo, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos trabajo, Señor. Te damos gracias por todos nuestros familiares, por nuestros esposos, esposas, hijos, hermanos. Te damos gracias porque hoy nos diste una nueva oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo para gloria tuya. A ti, mamita María, también te damos gracias porque intercedes por cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesucristo. No dejes de hacerlo. Protégenos con tu santo manto y sé la intercesora de cada uno de nosotros a la hora de nuestra muerte. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Padre me comentó que el lunes no terminaron el tema con él. Entonces no se preocupen. Algunos temas que no se han terminado o algunas dudas que vayan quedando, anótelas. Al final se va a retomar y se va a concluir con los temas que hayan hecho falta. Ajá. Y hoy es el tema 10 y lo que vamos a ver se llama la nueva era. Tema 10, la nueva era. Y nos estamos aproximando para terminar la primera etapa. ¿Alguien ha escuchado sobre la nueva era? ¿Tienen alguna idea de qué se trata? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Qué es nuestra Madre María Santísima? ¿La nueva Eva? No, la nueva era, no Eva, era. ¿Alguien más?
Era, no es la nueva Eva, es la nueva era. Ajá, ese es el tema, la nueva era. Bueno, son nuevas creencias que han surgido, como el Feng Shui, el meditar. Bueno, actualmente comentan que meditar es hacer yoga. Son creencias, nuevas creencias. Así es. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco de dónde o por qué el afán. El hombre es un ser religioso por naturaleza, empecemos por ahí. Dios nos dio esa religiosidad para que lo siguiéramos, para que platicáramos con Él, para que obedeciéramos. Pero desafortunadamente esa necesidad de cada uno de nosotros de buscar ese algo, ese alguien que te pueda dar algo bueno, paz, sentido a tu vida, de repente se nos pueden presentar, o ahí es donde se presenta el demonio, como nos lo mencionaban al principio, con frases engañosas, en donde nos lo quiere mostrar de otra manera, con otro tipo de creencias o de cultos, y entonces decirte que todo lo que tú elijas o todo lo que tú hagas, al fin y al cabo, mientras sea espiritual, te va a llevar a Él. Entonces, eso es algo en donde nos engaña y de donde nos ataca el demonio. Por favor, busquen en su Biblia, vayan buscándolo, Apocalipsis 12, 15. Quien traiga su Biblia, mientras, por favor. ¿Ya? Consagración. Téngala a la mano, por favor, porque en un ratito más vamos a necesitar esa cita.
El hombre como les mencionaba, es un ser religioso por naturaleza, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy. Los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos y meditaciones. Cada uno de nosotros expresa esa religiosidad conforme nos han ido educando y lo que vamos creyendo. Entonces, desafortunadamente, si no tenemos conocimiento de nuestra religión, pues nos vamos dejando intoxicar, por así decirlo, de nuevas doctrinas. Observen por favor esta imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué más observan? ¿Qué más? Está en la posición del otro. ¿Y ustedes creen que Cristo se pone en esa posición? Y también hay otra imagen, no sé si la alcanzan a ver, del yin y el yang, el bien y el mal, que esas son prácticas orientales o creencias orientales. Y así es como nos quieren pintar a nuestro Dios. La que sigue, por favor. Y entonces, la nueva era, su definición es un supermercado espiritual. Imagínense cómo van ustedes a las tiendas departamentales con su carrito y van escogiendo lo que les agrada. Así es como se nos pinta esta nueva era. Se apoya de múltiples filosofías y religiosidades, en su mayoría orientales. Reúne a un sinnúmero de creencias, ritos, cultos, prácticas, supersticiones, relativismo, como lo vamos a ir viendo. No la quieren implantar como si fuera una religión, y realmente no es así. No tiene una cabeza como lo tiene nuestra Iglesia Católica. No hay un fundador. Son diferentes personas que quieren implementar algo nuevo. No tiene un libro, no tiene una estructura jerárquica organizada, no tiene dogmas o mandamientos fijos. Aquí hay un relativismo moral. Y entonces, para poder entender un poquito más, vamos a hablar de historia. La que sigue, por favor. La nueva era se sustenta en la constelación zodiacal. Esta es una situación. Aquí ellos nos hablan que esto viene por los astros, los signos, de ahí que sus promotores hablen de 4 grandes eras que según ellos se rigen por las estrellas y por la posición de los astros. Ustedes han leído y han escuchado la Biblia, y la gran mayoría se nos presenta como parábolas. Entonces, de repente se nos presentan muchos iluminados donde te quieren decir o te la quieren interpretar como ellos lo consideran. Y aquí, por ejemplo, la primera era, la era de Tauro, que fue en el 4230 a.C., época en la que los israelitas adoraban a los becerros. Acuérdense cuando salieron de Egipto, que subió Moisés al monte, y cuando regresó, ¿qué encontró? Que estaban adorando a un becerro. Se aburrieron, no sabían qué hacer, y se pusieron a las prácticas que ya tenían de donde vivían. Y como se menciona en la Biblia, pues de repente, uno lo escucha y dices, pues ha de ser cierto, pues si ahí dice. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Y lo destruyó. Y aparte, pues Dios se enojó con ellos. Y después viene otra era, la era de Aries.
en el 2160 a.C. Aquí el pueblo de Israel empieza a ofrecer corderos en sacrificio. También lo hemos escuchado, en donde de esa manera se manifiesta, de esa manera se hace el culto. Y después viene la era de Piscis, el año 0. Aquí es en donde empieza el cristianismo, dominada por el cristianismo. Pero en esa era muy complicado que se pudieran reunir los cristianos. No sé si se acordarán o si habrán escuchado que eran perseguidos por su religión. Entonces no era tan fácil que se pudieran reunir. A esta era se representa como un pez. Si lo han visto en los cristianos, que está un pececito. Entonces en aquellos tiempos lo que hacía, como no le podías preguntar abiertamente al hermano si era cristiano o no, o dónde se reunía, lo que hacían era pintar la mitad del pez. Y si el otro hermano era cristiano, pues completaba la figura. Y entonces sí podían hablar y preguntarse en dónde se reunían para la Eucaristía. Ya desde ese año se reunían en la Eucaristía. Acuérdense de eso. Y de repente ahora la era de Acuario o la nueva era, que fue en el 2026 después de Cristo. Esta era se encuentra representada por el signo zodiacal de Acuario, cuyo símbolo es un hombre con un cántaro de agua, la cual se está derramando de manera que forma una corriente. Si alguien me puede leer la cita que le pedí. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastraran. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien más en otra Biblia? ¿Dice igual? Como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De repente aquí estas personas se agarran del Apocalipsis. La escuchamos y nosotros escuchamos la palabra Apocalipsis y ¿qué nos suena? Que es el término, que ya es el final. Y escuchan o leen esta cita y dices, ¿ves cómo ahí mismo lo dice? Es momento que cambiemos de era. Hacer creer que así es como debe de ser ahora. Cambiar, fluir, que no nos quedemos estancados en lo que nuestra iglesia, nuestra religión nos menciona. Si no, a ver, entonces, ¿qué va a resucitar? ¿El ser humano o la vaca? Entonces ya no hay una congruencia como para creerla y volvemos a lo mismo. Son situaciones que se nos vienen metiendo de otras creencias orientales. Ahora podrían decir ustedes, bueno, y entonces todas esas prácticas de Oriente y demás de la India, de Japón, ¿son malos? No nos toca juzgar a nosotros. Cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera. Lo que sí nos pide es que tenemos que creer en Dios y que las prácticas que nosotros tengamos, lo que hagamos nosotros de verdad refleje lo que Él es, porque no solo puedo decir que creo en Dios, pero mi comportamiento y mi forma de ser no va acorde con lo que está diciendo. Entonces, tenemos la libertad, lo mencionamos en las primeras lecciones, Dios nos da esa libre elección de que elijas. Él no te dice es bueno o malo, yo te doy la libertad, te doy mis herramientas, conóceme, conoce mi religión,
conoce mis dogmas, conoce mis mandamientos y tú verás y ve lo que yo te ofrezco, la vida eterna. Y entonces, pero te doy la libertad. Y aún así en tu libertad y en aquellos errores en los que nosotros podemos cometer, nos vuelve a proteger y nos vuelve a ofrecer la salvación si en algún momento nosotros decidimos ir por el camino correcto. Y entonces la segunda mentira que nos menciona, que nos dice, se nos abrirán los ojos. ¿Y qué creen que nos quiere decir ahí? Aquí lo que nos habla es que nos menciona algo por curiosidad, porque lo somos todos, queremos saber el porqué de las cosas, ¿no? Y de repente lo que nos está sucediendo actualmente, que se muere tu familiar tan repentinamente, y tú dices, ¿pero por qué? Quiero saber si donde está bien. Y entonces, ¿a qué recurrimos? Al espiritismo, a esas mesas para hablar al más allá y que regrese y que me diga si está bien, o que me diga lo que no me dijo, qué es lo que voy a hacer. Y entonces de repente me voy al horóscopo y de repente me voy a todos estos de santería para decir, a ver, ¿y qué pasa? Y saber que esto que sucedió, si yo puedo volver a ese momento y cambiarlo de repente, ¿no? Y yo lo quiero modificar nada más porque a mí no me agrada. Y entonces nos quieren mostrar que tenemos esa facilidad y que cualquiera de nosotros podemos cambiar eso. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Tú no lo puedes cambiar, tú no puedes revivir ni puedes ir a ver a tu familiar que ya falleció. Y como les mencionaba yo, puedo hacer oración y pedir por él para que esté en gracia y pueda ir al cielo con Dios, pero ¿yo quién soy para cambiar? Y entonces ahí de repente nos empiezan a hacer sentir una falsa idea de que tú te puedes igualar a Dios y que nos engañan en nuestra religión porque nos quieren tener con los ojos tapados. No quieren que sepamos, no quieren que averigüemos y que de verdad hay cosas que tienen ocultas y que no nos dejan ver. ¿Se acuerdan de infinidad de libros y de películas cuando hablan del Código Da Vinci? No sé si alguien lo vio. Donde mencionan del Santo Grial que está escondido, donde también te quieren hacer creer que Jesús se casó con la Magdalena, situaciones en donde todo nos lo quieren mostrar como algo oculto y que tenemos el derecho de saberlo. La tercera mentira, seréis como dioses. Y va a colación, donde nos habla o donde nos quieren hacer creer que nosotros también podemos igualarnos a Él, porque te dice, Jesús vino como cualquier otro individuo con cada uno de nosotros. Y de la misma manera nosotros podemos llegar a ser dioses. Donde nos empiezan a presentar prácticas, han escuchado todas las sesiones de superación personal, ¿no? Libros, terapias y demás. Dios no nos dice, y Él, como lo mencionábamos, Él no quiere que nos quedemos, sí quiere que nos superemos.
Y esos libros, si tienes un buen tacto, si eres una persona que no eres tan fácil, se me fue la palabra, cuando te convencen muy fácil de persuadir, si no tienes ese de decir, bueno, voy a leer esto, pero también voy a leer el otro y también voy a leer los libros de católicos para que yo me pueda hacer un criterio y pueda decir, esto realmente tiene sentido y esto no. Entonces de repente ahí empiezan esas prácticas, esas lecturas donde vas a superarte, y en los primeros temas te empiezan a hablar de Dios y te dicen que un Dios que te va a ayudar, y conforme va avanzando el tema o la lectura, te van diciendo que empieces, que vayas evaluando, que tú te creas que tú por ti mismo lo puedes todo, que tú tienes la capacidad, si lo crees, si alineas con los astros, si alineas los chakras, si alineas los puntos, hasta te vas a sanar. Y si tú crees en todo eso y de repente te presentan hasta medicinas, no, hombre, maravillosas, no sé si un simple ejemplo, ¿han escuchado de esa sustancia, o no sé cómo llamarle, bebida, noni? ¿Alguien la escuchó? ¿Y qué te ofrecía el noni? Que si lo tomabas, todas tus enfermedades se te iban a curar. Pero a ver que te presentaran de qué estaba compuesto esa sustancia. No te lo dicen. ¿Cuántas cosas nos hablan que lo comamos o lo bebamos y nos va a sanar? Que tú tienes la capacidad de hacer eso y más. Que si tú te concentras, que si tú lo que le mencionaba, como si fuéramos una antena, ¿no? Que la vamos a alinear y entonces toda esa energía nos va a llegar y nosotros vamos a ser capaz de todo. Y ya nos damos cuenta que no. Tú de repente puedes tener esa creencia porque cada uno de nosotros lo hizo y lo leyó en alguna etapa de nuestra vida. Y no quiere decir que sea pecado o que ya por eso nos vamos a condenar. Muchas veces lo hicimos porque fue algo que se nos fue presentando para aprender, y otras por ignorancia. Y si no tengo la capacidad de discernir, de decir, esto sí me conviene o esto no, pues me voy a dejar envolver por lo que me presenten. Y de repente me voy a creer que entonces sí yo puedo, y entonces empezamos a hacer a un lado la ciencia y empezamos a decir, no, yo sí esto, y si esto te lo tomas, y si esto se te va a quitar el cáncer, si te va a quitar, no. Sí lo queremos, y Dios no quiere que cada uno de nosotros suframos con todo eso. Pero hay una palabra en medicina que se llama paliativo, donde no es un medicamento que te va a curar, pero te sirve para que ese padecimiento que tú tengas lo vayas tolerando mientras se encuentra algún otro medicamento, alguna cura. Y sin embargo aquí te ofrece que no, si tú lo crees, lo que te tomes te va a curar. Y estás tan convencido, porque déjenme decirlo, el cerebro es un órgano tan poderoso que nos puede ocasionar todo el bien que nosotros queramos y todo el mal que también nosotros queramos. Y entonces te genera que sí creas que eso que estás tomando te va a curar, pero no es así. Cuando pasa ese agotamiento, te vuelves a sentir mal. Dices, sí, y ahora voy por lo que me recomendó el médico. Y aún así la medicina no tiene la cura de todo. A veces solamente es para ayudar. ¿Y qué nos queda a cada uno de nosotros los católicos? Pues ofrecer este sufrimiento. ¿Se acuerdan de las indulgencias? Pues esa es una manera. Acuérdense que también todo no es así tan sencillo como nos lo presenta la nueva era, que todo nos va a llegar. La cuarta mentira: conoceréis el bien y el mal.
estamos peor, porque entonces ella te dice que tú puedes decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú crees que vivir en unión libre, porque además amas a la persona, no le estás ofendiendo a nadie, no estás con otra persona, pues ¿por qué va a ser malo? Si tú consideras para ti que eso es bueno, pues adelante. Y entonces empezamos a elegir que yo quiero vivir así, que no importa. Y acuérdense que para nosotros existen los mandamientos, donde te dice, no puedes vivir de esa manera, tienes que vivir bien, tenemos un orden, pero no porque nos lo quiera imponer, sino porque al final del día ese va a ser un beneficio para nosotros. Vamos a estar bien, vamos a estar en gracia y pues no vamos a tener ningún problema cuando nos toque irnos de este mundo. Y así entonces de repente empieza a presentar esta nueva manera que tú puedes creer y hacer lo que tú quieras. Y que lo que tú consideres que es bueno, pues eso es bueno para ti y ya. La que sigue. Y aquí vemos las etapas de penetración. Entonces esta nueva era nos habla de que la iglesia no. ¿Han escuchado esos familiares que dicen, o nosotros mismos, yo sí creo en Dios, pero en la iglesia no, ni en las religiones, porque son malas? Porque acuérdense las personas que están ahí, empiezan a atacar a los sacerdotes, es que ahí hay pederastas y que todo la mafia, tanto dinero que tiene el Vaticano y qué hace con la gente pobre. Y nos empiezan a convencer que la iglesia como institución no es buena para ninguno de nosotros. Y entonces dice, sí, yo sí creo en Dios, pero solo en Dios. Y entonces aquí digo, iglesia no, Cristo sí. Y después, Cristo sí. Ahora, Cristo no, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a hablar que si Cristo estuvo en una época, pues es como cualquier otro iluminado, Buda. Y no lo empezamos a ver como figura de Dios, sino como alguien que también era un iluminado y que nos vino a hablar bonito. Y de esa manera nos quieren presentar a Cristo. Y dices, ahí está. Si está al mismo nivel de los demás, pues ¿por qué creer en Él? Y entonces voy a creer solamente en Dios, en un ser supremo que lo puede todo. Y entonces, ¿por qué Dios? Mejor Dios no y yo sí. Porque entonces me hacen creer que yo me puedo igualar al nivel de Dios. Porque todas esas corrientes orientales que son ateos te hablan que solamente creen en ellos mismos y que llegas en un momento de levitación y de que llegas a un nivel en donde tú ya eres como Dios, que es lo que presenta Buda, por ejemplo. La que sigue. Y de repente empezamos a ver todas estas imágenes. Y empezamos nosotros con nuestro cóctel, el primerito, y las personas de aquí no me dejarán mentir. ¿Qué nos hacían cuando éramos pequeños y nos enfermábamos del estómago? ¿No nos llevaban a hacer una limpia? Nos pasaban el huevo, el chile, ¿qué hierbitas eran? Ruda. ¿Y qué decíamos nosotros? No, pues ha de ser buena porque pues nos rezan el Padre Nuestro y el Ave María y todo. Entonces yo creo que sí es bueno. Y entonces ahí volvemos a hacer, vean cómo las prácticas ya las tenemos muy arraigadas desde hace muchas épocas. Y entonces, ¿qué le hacemos también al bebé?
le ponemos una pulserita de ojito, de ojos, para que no le hagan ojo, ¿sí o no? O le ponemos la camiseta al revés, o le pintamos con el bilé una cruz en la espalda. Empezamos por esas sencillitas. Después nos vamos a que nos hagan una limpia a nosotros porque ya nos hicieron mal de ojo, ¿sí o no? O tenemos nuestra sábila para que nuestros negocios vayan muy bien, con muchos moñitos. O venimos a misa en fin de año con nuestro borrego y muchas monedas, ¿sí o no? Y a veces te preguntarás, ¿y tú por qué lo haces? ¿Quién sabe? Así lo hacía mi mamá. Y entonces, pues es tradición, yo lo sigo haciendo. Y nos hemos puesto a averiguar si eso es bueno. Hay una frase que nos dijo alguna vez el padre que ignorante, católico, seguro protestante. Si no conocemos nuestra religión, pues es que es fácil que las demás nos vengan, nos envuelvan y caigamos redonditos. Tampoco estoy criticando que las demás religiones son malas, hay que aprender a respetar. Pero si yo profeso una religión, mínimo la tengo que conocer. Y bueno, y de repente entonces nos vamos a la lectura de cartas, a la lectura del café, y nos vamos por medicinas alternativas, Feng Shui, yoga, como mencionaba la hermana. No, pero es que yo nada más hago los ejercicios de yoga, yo no hago esa práctica. Yo sigo rezando mi rosario y yendo a misa, pero hago mis ejercicios de yoga. Al fin y al cabo, el yoga no es que sea malo los ejercicios, de verdad, todos buscamos una tranquilidad, buscamos sentirnos bien espiritualmente y mentalmente. Y probablemente el hacer el ejercicio te vaya muy bien, pero el yoga en especial es una doctrina en donde tarde o temprano, si tú estás escuchando sus mantras y demás, pues vas a sentirlas como real. Imagínense a una persona que de verdad es un gurú y él ya tiene lo del mantra. De repente un día por curiosidad a él se le ocurre estar rezando el rosario. No, yo no soy católico, yo nada más me da la curiosidad y lo rezo. Y entonces está, repite y repite, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta María? Y pues se va a preguntar, ¿no? ¿Por qué me dice esa oración todo eso? Pues así es lo mismo, si nosotros hacemos esas prácticas, de repente las vamos a creer. O aquellas personas que le dicen, Padre, ¿puedes ir a bendecir en mi casa? Y ahí tiene la imagen de la muerte, como su santo y demás. O de repente pones tu espejo en la entrada que para que el que llegue no te pegue malas vibras o no venga con malas vibras. O de repente estamos en los retiros y vas a un retiro y te preguntan, ¿y usted por qué vino? No, pues es que yo quiero llenarme de buenas vibras. Pues un retiro nosotros no nos vamos a llenar de buenas vibras, porque Dios no es una energía, no es un espíritu, no es una constelación que anda en el cielo, en donde Él te irradia energía y te llenas y ya. No, Él es un ser presente. Y déjenme encontrar la palabra correcta. Porque esto es sí es importante. Dios es un ser personal, como lo es el demonio, como es los ángeles. No son cosas que se nos han presentado, realmente existen. Dios no es una energía, es un ser personal. Si de repente ustedes dicen, no, es que hay el bien y el mal, sí, hay espíritus buenos y espíritus malos, efectivamente. Y desafortunadamente con estas prácticas que nosotros llevamos a cabo, no nos damos cuenta que a veces abrimos esas puertas para esos espíritus malos.
Vean cómo nos gusta complicarnos la existencia con todas estas creencias. A veces hacemos rituales, hacemos cosas que no tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo y de a quién estamos invocando. Y si nos ponemos a ver, nuestra religión es bien sencilla. Jesús nos pide que nos amemos, que sigamos sus mandamientos, que seamos misericordiosos, que nos dejemos de supersticiones que nos hacen tanto daño. No pasar por abajo de una escalera porque es de mala suerte. No pasar por donde está un gato negro porque es de mala suerte. Hoy viernes 13, imagínense cuántos faltaron. A lo mejor les preocupó que era viernes 13 y por eso no vinieron. Todas esas situaciones de supersticiones que nos quiere vender la nueva era para que tú tengas la libertad de creer, solamente nos ata. De verdad, son situaciones que tenemos de toda nuestra vida, pero que tenemos que aprender a liberarnos de ellas, a desecharlo. Es más fácil levantarte, no importa si te levantaste con el pie izquierdo o con el pie derecho. Simple y sencillamente que te encomiendes a Dios, que hagas oración, que te preocupes por estar bien con Él, porque al estar bien con Él estás bien con los preceptos y los mandamientos que Él nos manda, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y es suficiente, y nos quitaríamos toda esa desesperación cuando no te salen las cosas y dices, no, ahorita vengo, a mí sí, yo creo que a mí sí me hace falta una limpia, y con eso voy a estar mejor. Entonces no nos dejemos engañar. También se nos presentan en mensajes. Antes eran mensajes subliminales que se nos proyectaban en nuestros ojos y atrás de una frase o de un dibujo venía alguna palabra oculta. Actualmente con la libre expresión ya no están así, ya no los plasman directamente. Tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu persona. ¿Y cuántas prácticas tan horribles se hacen, no? Los tatuajes, las señales que hacemos, este tipo de señal que ni siquiera nos damos cuenta lo que significa, esas T's invertidas, esas cruz invertidas, el yin y el yang, donde nos dice que el blanco tiene un punto negro porque también es malo, o el negro tiene un punto blanco porque también es bueno. Entonces, todas esas situaciones que a veces solo nos dejamos llevar por la corriente. A veces nos gusta música en otro idioma, suena muy bonito y se escucha muy bonito, pero debemos de saber qué es lo que dice, traducirla, porque a veces son invocaciones al demonio. Como no es mi idioma, pues me parece muy padre. Y hay muchas muy bonitas, pero tenemos que averiguar qué dice. Los libros también, todos los libros de superación personal, no es que sean malos, pero si yo no tengo el criterio para discernir, de repente cuando los termine de leer, me voy a sentir que yo todo lo puedo. Y desafortunadamente hay ejemplos en donde personas que escribían este tipo de libros, al final se sintieron tan grandes o creyeron que no necesitaban de nadie y se han suicidado. Si no nos agarramos de nuestro Señor, nos perdemos. Y si alguien dice solamente creo en Dios o como no lo implementa, al final del día, ¿a dónde vamos a ir a buscar a Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo para nosotros? ¿En dónde? En la Eucaristía. ¿Y entonces a dónde tenemos que regresar? Pues a la iglesia. ¿Dónde más? ¿A dónde lo podemos encontrar si no es en la iglesia? Si no es en la misa. Entonces no podemos hacer a un lado a nuestra iglesia. Tenemos que conocerla y tenemos que amarla. Y recordar que cada uno de nosotros va a la iglesia por Dios,
no por las personas que sirven, porque probablemente hoy encuentren al Padre Diego enojado y hoy no los pudo atender como ustedes querían. No, ya no voy a ir porque ese padre es enojón. Como ahora ya tiene muchas misas, ahora ya ni tiempo tiene para nosotros. No, vamos por el Padre Diego. Vamos a buscar a Dios. Él que más quisiera partirse en muchos pedacitos, pero pues no se puede. Y somos humanos, tenemos errores. Pero no nos dejemos perder. No, ahí me trataron mal, yo me voy a ir a la otra religión porque ahí hasta cafecito me dan. No nos equivoquemos. Aquí es donde vienen las falsedades de la nueva era. ¿La que sí? Y pues su práctica. Renunciar totalmente al espíritu de la nueva era, erradicándolo de mi vida. Libros, medicinas, amuletos, música, supersticiones, prácticas, mantras. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco a desechar todo esto y a quitarlo. Mi oración grande, pues nuestro rosario y las oraciones que nos han enseñado. Acordémonos que no tenemos que saber unas grandes oraciones. Dios lo único que quiere es que platiquemos con Él. Y de esa manera lo vamos a poder escuchar. Y pues bueno, gracias. Ya se me acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? Permíteme tantitito. Tengo dos preguntas. ¿Quién quiere que creamos en la nueva era y cuál es su propósito de que creamos en él? ¿Y cuáles son qué, perdón? ¿Cuál es el propósito de que creamos en él? La nueva era es implementada por personas que creen que tienen la razón, así como cualquier otra secta, porque pues nos han enseñado que no son religiones, son sectas. De repente alguien que te dice que te vayas a tal o cual congregación de cristianos, porque ahí se tiene la verdad. Entonces esta es la manera en la que se nos presenta el que tú creas o el que te quieras hacer de esa manera. Y la segunda, perdón. ¿Cuál es el propósito de que creamos en eso? ¿Cuál es el propósito? Pues de que tú supuestamente seas libre y puedas hacer lo que tú quieras y que nadie te diga qué hacer con tu vida. Ese es el propósito. Yo tengo la duda de qué pasa con las personas que solo creen en Dios. Nada, de momento. Si tú crees en Dios, pero tu comportamiento, como lo mencioné al principio, va acorde con los preceptos de Dios, pues creo yo que va bien, ¿no? Pero si tú dices que crees en Dios, pero te lo acomodas a tu medida, que dices, yo no mato, yo no robo, pero estoy en unión libre. Pero ya le hice algo malo a mis trabajadores, por ejemplo. Los puse a trabajar horas extras y no les pagué lo justo. Pero yo todos los días me encomiendo a Dios. Entonces ya no va lógico, acorde a lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿en qué Dios crees? Si el Dios verdadero no te dice que hagas eso. ¿Sí me explico? Bueno, mi duda sale porque yo conozco a alguien que dice que ella únicamente cree en Dios y que Jesús fue una persona carismática o, ¿cómo podría decirlo? Pues alegre. Sí, nos lo presentan como otro individuo que existió en una época y que fue buena persona, pero se les olvida decir qué fue lo que hizo. O sea, ¿quién de nosotros se atreve a morir en la cruz por tantos individuos que ni conocen y que además ni son de mi familia? Murió por nosotros, entregó su sangre y resucitó.
Entonces, no es un Jesús separado de Dios ni del Espíritu Santo. Los tres son una misma persona. Yo lo entiendo así, y el Padre me va a corregir. De alguna manera Dios nos mandó, Él se reencarnó en Jesús para que nos mostrara que un ser humano de carne y hueso también podría cambiar y ser diferente y mostrar que se podía ser bueno. Porque si yo te hablo desde acá arriba siendo Dios, sin que tú me veas, no, pues sí, pues es poderoso, Él todo lo puede. ¿Yo, un simple humano, voy a poder hacer algo? No, pues no. Y Jesús nos demostró que sí podemos ser mejores y que sí somos capaces de amar a los demás al tal grado de dar la vida por ellos. Por eso también es bueno que leamos a los santos y veamos todo lo que ellos hacen. No estamos diciendo ni comparando el que van a ser Jesús, para nada, y tampoco que van a ser Dios, pero es una manera de enseñarnos que si queremos, sí se puede que nosotros seamos diferentes. No sé si me equivoco. El que coma de este pan y beba de este vino tendrá vida eterna. Así es. Yo, allá con el padre Raúl, recibimos también una enseñanza así de pastoral, y nos decían que el Padre nos formó, Jesucristo nos salvó y el Espíritu nos redimió, o sea, que nos salvó. O sea que en sí es la Santísima Trinidad en una sola persona. O sea, no puede haber un Dios separado del Hijo, ni un Dios, ni Jesús separado del Espíritu Santo. En eso sí, yo tengo, ahora sí que gracias a Dios, esa pastoral me sirvió de mucho. Más o menos lo que están diciendo aquí, nos decían ahí en la pastoral. Entonces, que no dejemos que nos quiten a nuestro Dios en la Santísima Trinidad. Los tres son una sola persona, porque Dios no podía mandar a su Hijo para salvarnos. Tanto nos amó, y dice en la Biblia, tanto nos amó que entregó a su Hijo. ¿Y su Hijo qué hizo? Él fue obediente hasta la cruz para salvarnos. Pero dice, Él desciende al cielo porque es un Dios vivo, encarnado en María Santísima, todos lo sabemos. O sea que Dios sí es espíritu, porque Él tenía que descender al cielo, porque no su reino, Él nos dijo, yo voy al Padre, que es su Padre, porque Él nada más vino a salvarnos y tenía que descender a su trono celestial, pero les enviaré al Paráclito. Entonces sí, vamos a confiarnos, a abandonarnos en el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y está vivo en mí, y sabemos que el Señor nos hace miembros de su cuerpo, nada más que el pecado original, ahora sí que ya después se nos quitan el bautismo, porque ahí ya viene Dios. Así es, nada más que Dios ascendió, y Él ascendió en cuerpo y alma, no solo subió el Espíritu, Él completito. Pero ya que al descender al cielo enviaría el Espíritu Paráclito, Espíritu Consolador, Espíritu Liberador. Así es de que nuestra iglesia es poderosísima, como usted lo está diciendo, porque Dios nos ama, porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué quiere el malo? Es como está diciendo, que nos separemos de Él. Que nos separemos de Dios y que nada más creamos en Dios. ¿Yo por qué voy a creer en un Dios, en un fetiche hecho por manos de hombre? No, yo tengo mi Cristo, mis vírgenes. Muy bien, gracias. Respecto a la tarea, dices que erradicar la medicina. ¿A qué se refiere con medicina? Muy bien. A lo que les mencionaba de las sustancias. Que si te van a ofrecer una sustancia que tú ni conoces y no sabes de qué está compuesta y no te la está recetando médico,
científicamente comprobado, pues no vas a decir que esa te va a curar todo. A eso se refiere. Por ejemplo, la medicina homeopática. Eso iba. La medicina homeopática tiene sus raíces y es de hierba, ajá, pero si se dan cuenta, cuando les empiezan a dar los frasquitos con chochitos, no tiene escrito qué contiene. Entonces, aguas también con eso, porque a veces solamente es lo que les mencionaba, se llaman placebos. Como yo sé que si yo te convenzo, yo te hablo bonito y tú te la vas a tomar, te vas a estar sintiendo bien estos días. Por lo pronto yo ya gané, pero después ya no te funciona. Yo no digo que sean charlatanes la medicina homeopática, claro que no. Hay investigadores y hay médicos homeopáticos, pero cuando te hablan qué sustancia tiene, porque de hecho las medicinas vienen de plantas, que ahora ya se hagan en laboratorios con sustancias químicas, es otra cosa, pero su raíz de muchas son de plantas. Y qué bonita que era la medicina tradicional, pero acuérdate que desafortunadamente ahora ya hay otros intereses en donde solo se hace por ganar dinero y por burlarse de la ignorancia de las personas. Si yo ahorita tú escuchas que yo soy médico y yo te traigo esta y tal o cual, y no, pues tú qué vas a decir, no, pues si es médico, pues ha de ser buena, ¿no? Pero si yo no te explico qué es o qué contiene o cuáles son los efectos secundarios, de dónde se sacó, me estoy burlando de ti. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Hay que tener nada más cuidado. ¿Alguien, no? Rodolfo, cállate. Nada más para decir que en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 4, se encuentran las 4 mentiras de la nueva era. Así es. Ahí habla. Gracias, muchas gracias. Si nos ponemos de pie, por favor, para despedirnos. La cita que me mencionó de Génesis 2, 4. Están las 4 están ahí. Génesis del capítulo 2, versículo 4. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por haberme permitido estar aquí. Te doy gracias por cada uno de los hermanos. Te pido, Señor, por los que no pudieron llegar. Te pido por la familia de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te damos gracias. Y yo te quiero dar gracias en especial porque me dejas hablar de ti. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Gracias. A ti, mamita María, que por ti estamos aquí, que eres nuestra administradora para llegar a tu Hijo Jesucristo. No nos abandones. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros y cúbranos con nuestro manto. Y por favor, no dejes de ser nuestra abogada a la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias y hasta el lunes.